autista de Rivas y vamos a darle paso a que nos cuenten las dificultades que encuentran los alumnos con TEA a lo largo del sistema educativo y las propuestas que ellos como familia ven que nos ayudarían a que esos obstáculos no existan. Cuando quieras, José Miguel, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a Cecilia Salazar y al Grupo Parlamentario Podemos de haber generado este foro para poder hablar un poquito de educación inclusiva y lo que es en sí a toda la organización. Bueno, pues Surestea nace en el 2013 y bueno, pues nace ante la necesidad de la zona donde decidimos de un movimiento asociativo en defensa de los derechos de las personas con TEA. En mayo del año pasado, la asociación elabora un informe de la situación de las aulas preferentes en la Comunidad de Madrid con los ratios de este tipo de alumnos. Este informe deja muy preocupada la situación de la Comunidad de Madrid y en enero de este año sacamos el informe final en el cual de los 188 centros preferentes de la Comunidad de Madrid, el 51% de ellos, el 51% está en una situación de sobreratio. En ese 51% están englobados escuelas infantiles, centros preferentes e institutos. Cuando hablo sobre ratio hablo en que hay un marco normativo que existe desde el 2003, en el cual pues las familias vamos reivindicando que hay que empezar de nuevo a tratar un nuevo marco en el cual pues se establece que los centros preferentes tienen que tener como máximo a 5 niños escolarizados en el aula preferente. No sé si aquí se ha contado qué es un centro preferente, lo voy a decir muy rápidamente. Es un cole ordinario, un instituto, en el cual tiene un aula un aula que es de apoyo intensivo y especializado hacia este tipo de alumnado. Que no significa que vayan a estar continuamente en este aula. La intención del alumnado TEA es que finalmente pase en su aula de referencia todo el mayor tiempo con ellos, ¿no? Este informe pues deja una situación, un panorama bastante asolador de las intervenciones que están recibiendo los niños en la Comunidad de Madrid, porque bueno, voy a hacer un ejemplo que siempre hace un amigo mío para que se entienda el motivo. Aquí hay un pastel en el cual pues hay un especialista que dice que se puede partir en 5 trozos y esos 5 trozos se puede alimentar 5 niños. Y esos trozos que hay establecidos para esos 5 niños tienen la cantidad de calorías suficiente para pasar el día. ¿Pueden alimentarse de ese pastel 6 niños? Sí. ¿Pueden alimentarse de ese pastel 7 niños? Sí. ¿Van a tener la cantidad de calorías suficientes que marca en este caso el especialista? No. Esto es lo mismo. El pastel es el profesional o los profesionales, en el cual tienen las horas finitas en sus centros. El horario que hay en los centros es el que es. ¿Pueden atender a 6 niños? Sí. ¿Pueden atender a 7 niños? Sí. ¿La calidad de la intervención que se está dando es la adecuada? No. Eso es lo que está sucediendo en los colegios de la Comunidad de Madrid. Si a eso le sumamos diferentes dificultades que se están encontrando las familias a la hora de diagnósticos pendientes de escolarización, de visto bueno para poder ser escolarizados en centros, las familias que están en nuestras radios de la Comunidad de Madrid, que puede ser que tengan un centro preferente ya en sobreratio o en ratio y que no pueden ser escolarizados esos niños y que tienen que desplazarse a otras localidades y no tienen medios para poder desplazarse y que la consejería en este caso no les da una solución dando un simple transporte escolar hacia este tipo de alumnado. Estos niños que incluso están pendientes de ese visto bueno y que tenían que estar cuanto antes recibiendo esa intervención de profesionales y que por esa falta de plazas siguen pasando el tiempo y no están recibiendo ese apoyo. La situación es muy compleja en estos momentos. Estamos hablando de muchos alumnos en los cuales pues por esta falta de recursos, que al final que es lo que hay, no reciben su atención. Desde la asociación y gracias a otras asociaciones como ProtegeD, como Nortea, pues debido a esta situación que estamos viendo, mediante varias reuniones que se generaron, se creó la plataforma 5 por Aula TGD. La plataforma la conforman familias que tenemos a nuestros niños dentro del trastorno de espectro autista. Estas familias, gracias desde mayo del año pasado, gracias a ellas, estamos poniendo voz de esta situación y de esta problemática para intentar cambiar la situación.
En esta familia también estamos apoyados mucho por profesionales que estáis viviendo esta situación diaria y que también sufrís porque intentáis dar todo lo que podéis de vuestra mano para poder atender a este alumnado y nunca es suficiente. La atención que incluso nos llegáis a transmitir es en el sentido de impotencia porque queréis hacer y no llegáis, ¿no? Y es una pena porque al final el tiempo de los niños pasa y eso no se recupera. Es decir, el tiempo no vamos a conseguir de nuevo reconducir la situación si hubiera apoyos, no. Los niños crecen y lo que no se haga ahora no se lo consigue en un futuro. Entonces, ¿cuál es la situación ahora mismo? Pues nosotros entendemos que como plataforma vamos reivindicando que tiene que haber un cambio, pero además de un día para otro y a esta situación. O sea, no sabemos si la solución, que es cada vez sí nos ahonda más en el pensamiento, que es que debido a esa atención a la diversidad tan grande que hay, todos los centros tendrían que estar preparados y adecuados para poder atender a toda esa diversidad que hay. No tiene por qué ser unos cuantos elegidos y algunos incluso centros que son obligados a serlos, ¿no? Tenía que ser todos los centros que tenían que estar preparados para esa atención a la diversidad, porque tanto que se dice de que las familias en la Comunidad de Madrid podemos escoger o pueden escoger, en este caso, centro educativo, en nuestro caso, no es así, es donde haya una plaza, te pilla cerca o no te pilla cerca, es lo que hay. Entonces, partimos ya de una base de desigualdad total en la cual no podemos decir, quiero el centro que tengo enfrente de mi casa, no, a lo mejor tengo que desplazar 30 kilómetros de mi casa. Luego, dentro de esa posibilidad de que podrían ser todos los centros adecuados a esa atención a la diversidad, hay que también dar un punto en el sentido que es muy importante y algo que se está repitiendo continuamente, es formación. Pero no es formación al profesional especializado, es formación a todo el centro. Desde la primera persona que entra en el centro educativo, pasando por las personas que están en el primer del desayuno, profesorado de aula referencia, personal de comedor, extraescolares, todo el mundo tiene que tener formación a ese tipo de atención y luego un poquito a toda la diversidad porque es necesaria. No puede ser solamente dos profesionales especializados y el resto no. ¿Qué pasa? ¿Que el resto no están con nuestros niños? Sí, están con los niños. Están incluso el mayor tiempo de los niños, porque los profesionales, que normalmente son uno o dos, pasan un tiempo limitado de horas. El profesor de referencia. Yo sé que no ayuda la situación que hay en las aulas de referencia, en la cual es muy complicado aulas a 25 y 30 años en primaria, aulas a 30 y a 35 alumnos en institutos, y es muy complicado, claro que sí. Y eso a lo mejor también es una de las cosas que se debe de mirar para buscar esa inclusión. La inclusión no parte porque haya más niños, sino que se reduzcan esos niños para que vaya a haber ese profesor de referencia también una verdadera atención a su alumnado. Y ese alumnado conforma esa diversidad funcional en ese sentido. Aparte de la formación, también los equipos directivos tienen mucho que decir, porque se tienen que creer en el proyecto. Si no cree el centro como tal del proyecto, es muy difícil trabajar en la inclusión. Y eso sí lo vivimos las familias. Y hay una diferencia abismal entre un centro que realmente se cree y lucha por su alumnado a un centro que, perdóname la expresión, con todo mi respeto, que puede llegar incluso a molestar a ese alumnado. Y eso lo vivimos. Y lo vivimos las familias. Y es muy duro encontrarte en el cual, vaya tía, me ha dado el niño hoy. No, vaya tía, no, pues se va para pensar ese profesional por qué está ese niño hoy en esa situación. Difícil, yo sé que es difícil, intento muchas veces ponerme en la piel del profesional y no es duro porque de verdad yo me he criado en la escuela pública y tengo muy buenos recuerdos de mis profesores y de la escuela pública en general. Pero sé que el día a día y las condiciones que hay ahora mismo no son las más adecuadas para poder atender esa diversidad. Por eso puede llevar a lo mejor a un momento de desmotivación o que no te, por mucho que te esfuerces, ves esa impotencia de que no llegas, ¿no? Aparte de todo eso, de esa formación, de creerse el proyecto, también es muy importante que los servicios de orientación y el equipo específico también tengan los recursos necesarios, que vemos que se les da a cuentagotas.
Hay una orientadora que a mí me dijo que se pasaba más tiempo rellenando informes que realmente viendo a los niños. Eso me preocupa. Si cada vez hay más papeles que rellenar, ¿para qué está el equipo de orientación? ¿Para orientar al papel o orientar al profesional que hay dentro? No sé, es muy triste, ¿no? Sí, cada vez más ítems a cumplir, cada vez más papeles, cada vez más, porque yo lo veo como barreras. Al final son barreras de nuestros niños. El equipo específico. ¿Cómo puede ser que el equipo específico, a no ser que me corrija ahora mismo su directora, que está por aquí, no ahora mismo la he perdido de vista, si no me equivoco, son 16 personas, 18, para toda la Comunidad de Madrid? Ese equipo específico tiene que estar a demanda, ¿no? Si son los primeros que tienen que estar en los centros para ayudar, para orientar, incluso a los propios centros, aparte de las aperturas nuevas que tiene, que no sé cómo lo va a hacer Juana con los 45 centros que quieren abrir a partir de septiembre. Van a tener que duplicarse ellos, porque es un auténtico horror. ¿Cómo puede ser que en un equipo específico y un equipo de orientación estén tan limitados como están, cuando tienen una labor fundamental, y es ayudar a los centros educativos, ¿no? Entonces, genera al final en las familias una sensación de impotencia, de no creer en centros, porque también tengo que decir que, no, como hemos dicho, no todos los centros se creen en los proyectos, y eso se hace muy duro también, ¿no? El ir a recoger a tu niño todos los días y ver que el niño es una losa para el centro es muy duro, es muy duro. Entonces, de nosotros, de nuestra parte, siempre hemos defendido eso, formación fundamental, y a todo el mundo. Centros, todos los centros de la Comunidad de Madrid tienen que estar preparados para atender esa necesidad. No significa que a lo mejor, si una localidad no tiene esa atención, que la vaya a tener en un futuro, pero tiene que estar preparado, para que en el momento que surja un niño, no tenga que por qué esperar, no hay que esperar, un niño no puede esperar. Un niño, en cuanto se note que tiene un diagnóstico, tiene que recibir desde ya esa atención que tiene que tener. Profesionales, dotar de profesionales, ¿cómo que medio? Perdonadme, tomar a los profesionales como si fuera la charcutería. Lo digo con todo el respeto, ¿cómo que medio PT? El consejero ahora mismo dice que para los centros que estén en 6, en septiembre va a dar medio PT. ¿Qué pasa? ¿Los padres vamos a escolarizar a nuestros niños media semana? ¿O vamos a escolarizar medio día de la semana? Porque el resto del día que no esté ese medio PT, va a estar el centro en la misma situación que está ahora mismo, con esa falta de sobreratio y esa falta de atención al alumnado. No, pero solamente quedan los números para que se pueda salir los medios de comunicación para decir, hemos bajado la ratio de 6 a 5. No, si un centro que solicita, que necesita esa atención porque puntualmente tiene esa necesidad, lo tiene que dar. Lo tiene que dar. Y si un centro está a 6, tiene que tener un PT más, o una L, o el que el centro considere que debe de tener. Pero que el centro tiene que tener la potestad de poder solicitar y la posibilidad tiene que estar para dar. Pero como todo es dinero, todos son números, estamos en esta situación. Yo solo me quedaría para cerrar, quiero decir una cosa. Yo de verdad defiendo al profesorado y creo en el profesorado, pero es muy importante que el profesorado crea también. Si el profesorado no cree, no se consigue ni inclusión ni nada. Y esto, perdóname, entonces es una pérdida de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias también a Surestea por todo lo que nos ha contado, que yo creo que es importantísimo. Ahora tenemos como segunda invitada a Maripaz Rodríguez del Rincón, que viene de la asociación Luz en la Finestra. Es una asociación que trabaja con familias y con niños con síndrome de Down y también con otros niños con necesidades educativas especiales. Así que Maripaz, cuando quieras, y muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, pues es una gran oportunidad, ¿no?, que nos podemos reunir aquí, el tejido asociativo, profesores y padres. Entonces vamos a por ello. Yo voy a hablar de la inclusión social de los niños con trisomía 21, con síndrome de Down. Como las situaciones en la vida te ponen donde te ponen, estuvimos cerca de los contextos que teníamos alrededor por pura necesidad, los centros de atención temprana, etc. Y vimos que los recursos que había pues tampoco que fueran muy halagüeños. Entonces decidimos crear nuestra propia asociación, que es Luz en la Finestra. ¿Por qué? Por eso, porque teníamos que dar una respuesta distinta a lo que nos habían contado que sucedía con las personas con trisomía 21. Veíamos que había otra realidad y que era posible. Porque teníamos ganas de asesorar a las familias, porque no se hace desde el primer momento en el que nacen los chicos, pues no se hace ni se realiza tampoco en el centro de atención temprana.
ni se realiza con una asiduidad suficiente tampoco en las escuelas. Entonces ahí estamos nosotros defendiendo ese asesoramiento familiar y a profesionales también, por supuesto. El derecho a la inclusión, para que no sigamos hablando de integración o sigamos teniendo actitudes de integración, que también es lo que suele suceder. Y para mí, imprimir un lenguaje, por supuesto, que también sea diferenciado. No hablemos de la discapacidad ni hagamos tampoco personas dependientes, ¿no? Sino que tengamos ese sentido de lo que proyectamos, ¿no? Y con nuestras palabras proyectamos nuestros actos. Y de hecho hablamos más de diversidad funcional, evidentemente, que no de otro concepto. Y dar a conocer nuestros recursos. De hecho, es que bueno, ahora estamos en contacto con unos 55 países y estamos haciendo seguimiento pues a familias de España a través vía Skype, a través también de visitas que también nos realizan, y bueno, pues de otros países también, en Sudamérica y en Europa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque tenemos aquí un personaje en la sala que es el más pequeño en edad, que nace en el 2009. Y entonces esta amiga está escolarizada pues desde los 3 años. Realiza actividades extraescolares sin grupos excepcionales, ¿no? Ni que tengan que tener la coletilla de terapia añadida al final, no hace ni psicoterapia, ni equinoterapia, ni ninguna terapia. Entra en la escuela sin un dictamen de necesidades educativas especiales. Y está matriculada en ordinario, está en primero de primaria. Tiene distintas participaciones y esta es una forma de ilustrar a las personas que, bueno, que estamos aquí y demás, ¿no? Que la estigmatización que se tiene con ellos y los mitos, ¿no? Se siguen manteniendo desde el momento uno de su vida. Pero en estas participaciones que tiene, por ejemplo, en este doctorado que veis aquí en la pantalla y demás, que se hizo en el año 2012 en la Facultad de la Autónoma con Cintia Rodríguez, ¿no? Que lo comentaba Javier, que estás por allí, fue la directora de este doctorado. Es el primero que se hace y está ya aprobado en el 2012 en edad cronológica, no en edad mental. Es decir, antes a los niños, todo el mundo científico y demás que los investigaba, lo que se basaba era en incrementar los meses de los niños con trisomía 21 para equipararlos a otros que no lo tenían. Y este es el primero que sale de este estudio. Me parece muy significativo que se haga en el 2012 y que con anterioridad se les haya considerado así desde las universidades. Importante también, bueno, pues que una persona con trisomía 21, un niño con 12 meses, tenga mejores resultados que otros que tienen 15 que no tienen trisomía 21, ¿no? Pues otro apoyo, otro soporte para que veamos a ver dónde está el estigma, ¿no? Una vez más, sobre qué balanza pesa. Es un modelo también de aprendizaje en la Universidad Complutense, en el Departamento de Didáctica, por el funcionamiento que lleva, en el Hospital Universitario del Marañón también en foniatría, por la evolución del lenguaje, dicen que es acerca del contexto que ha tenido y de la normalidad que ha habido en su educación. Estamos totalmente de acuerdo. Se expuso a un equipo de 25 médicos. Está en el máster de la Autónoma, donde está Cintia Rodríguez, y aquí se sigue también exponiendo trabajos con ella. Y en la UNED también últimamente también sabemos que en inclusión para magisterio también se está implementando vídeos de ella que están pues, en el YouTube de la asociación. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que tienen trisomía 21? Bueno, pues porque tenemos un gran desconocimiento. Posiblemente todos los que estamos aquí en la sala estemos muchísimo más sensibilizados con el tema de la inclusión, ¿no? De hecho, es que es lo que nos trae aquí a todos. Pero si salimos de aquí de las puertas y le empezamos a preguntar a cualquiera, pues tienen todos una idea, y una idea que no es nada satisfactoria, ¿no? Cuando se escucha. Están estigmatizados. Ocurre también en distintos enclaves, porque en la escuela también sucede lo mismo, ¿no? Que hay profesores que les agrada más tenerlos como alumnos que a otros. Cuando conocemos en realidad la trisomía 21 y vemos de cerca qué es lo que es realmente, no lo que nos han contado, lo que creemos desde hace tiempo y tiempo, nos damos cuenta que es una cualidad, pues como ser más altos, más bajos o como tener los ojos verdes. No le damos mayor importancia. Y la biología en sí solamente nos muestra, pues bueno, pues que hay el que uno más en el par 21, eso no demuestra nada. En realidad es la cultura y nuestra base cultural, pues eso, la que demuestra que tenemos connotaciones que son bastante estigmatizantes. ¿Y de dónde surgen todos estos prejuicios y etiquetas? Pues de contextos que son muy limitantes desde el comienzo de su vida. Desde el momento hospitalario ya la noticia la trasladan los médicos como si fuera pues un drama, ¿no? Has tenido un drama más que un hijo. Entonces, a partir de ahí, cómo recae en la familia, cómo empiezan a sentir al hijo, les hace tener un sentimiento de tener un hijo que está enfermo, cuando en realidad no es así, no es una persona que esté enferma, ni muchísimo menos. Pero una forma también que tienen de fidelizar los médicos es someterles a estos niños a constantes pruebas médicas, ¿no? ¿Cómo se perciben? Pues siguen percibiéndose como enfermos durante el resto muchísimas veces de su vida por la atención que he recibido desde el momento uno.
En los centros de atención temprana que nos estamos encontrando, pues desde decir que tienen un tope, que tienen un hasta aquí, que no se olviden de que tienen trisomía 21, de que son niños que van a alcanzar esto. Los límites y los techos están por todos los sitios y por todas las partes, ¿no? Si antes estabas hablando de la estimulación desde el momento cero, ¿no? Y la importancia que tiene, pues si nos estamos encontrando centros de atención temprana con este tipo de prácticas, difícilmente vamos a sacar a nadie adelante. De hecho, es que los centros de atención temprana, desde el momento en el que versan, a lo mejor desde hace 25 o 30 años, cuando padres con hijos con diversidad funcional se encuentran en la situación, pues que los contextos no les dan ninguna respuesta, ni la administración, ni tienen que crear ellos mismos estas asociaciones. Y bueno, desde este también paradigma bastante asistencialista, lo que piden es un fisioterapeuta, un logopeda y alguien que, bueno, que estimule, para que les permite estar en el mundo de más allá, ¿no? Seguimos con el mismo concepto dentro de atención temprana. Nos estamos encontrando comentarios como que no hagas más estimulación que al niño le va a dar un derrame cerebral. Es fuerte, pero es que te lo encuentras y dices, no es posible. Sí, sí. Bueno, pues propuestas hacia el cambio, para no enredarnos en muchísimo más, ¿no? Sobre que realmente hay un estigma que pesa sobre ellos, ¿no? Y vosotros también lo conocéis en las aulas y algunos os llegan a secundaria. Desde luego, proponer la Consejería de Sanidad, pues a mí me parece que el trabajo en red es fundamental, ¿no? No solamente estamos hablando de educación, sino también el analizar de dónde vienen estas situaciones y estos contextos que luego llegan a los colegios y son más o menos aceptados, ¿no? Con estos paradigmas médicos asistencialistas. Proponer a la Consejería de Sanidad que desde luego tenga una intervención muchísimo más digna, ¿no? Para estas familias, ¿no? Que lo que tienen es un hijo y lo que tenemos es la suerte, ¿no? De disfrutarlos, ¿no? Que no lo vemos como lo ven ellos, pero nos cuesta Dios y suerte, poco apoyo, todo lo contrario de la administración y de lo que tenemos alrededor. Evidentemente, renovar la intervención que se está haciendo en los centros de atención temprana, ¿no? O sea, ya decir basta, ¿no? Porque están alimentando todo lo que es el sistema de personas discapacitadas, no ya, sino dependientes, ¿no? Están creando todo un inmovilismo que a ciertos estamentos, bueno, pues están ahí parados, la administración, bueno, pues tenemos la atención temprana cubierta, bueno, pues los colegios, bueno, pues estos llegan hasta donde llegan, luego vuelven al centro de educación especial, es decir, no basta. Basta, y basta también por muchísimos motivos, ¿no? Tiene que haber una intervención familiar, esto es como a lo mejor se entendía muchísimo antes, o que también trabajo en otros ámbitos porque soy educadora social, es como el que trabaja en drogodependencias, ¿no? No puedes trabajar de una forma unitaria como se trabaja con los niños, sino que tienes que trabajar de una forma muchísimo más sistémica. Si no trabajas con la familia, ¿cuál va a ser el resultado que tengamos? Pues ninguno. Si realmente la familia es quien está todos los días con los niños, tenemos que tener una interrelación primordial. No puede ser que, por ejemplo, se esté haciendo en el País Vasco atención temprana y se está realizando una vez cada 2 semanas, ¿no? Dices, estupendo. Y, por ejemplo, en Ceuta se está realizando en las oficinas ¿de dónde? Del Inserso, ¿no? Dices, ¿qué concepto tenemos, ¿no? De la atención temprana? Bueno, pues esto tiene que cambiar y tienen que decirles basta, que dejen de estigmatizar a estas personas que son niños y que tienen derecho, y las familias también. Y ahora nos metemos aquí ya a saco con la escuela directamente. ¿Qué es lo que nos encontramos en la escuela? Bueno, nos lo encontramos ya de antes, ¿no? Los psicodiagnósticos y los dictámenes escolares. ¿Qué aportan? ¿Os aportan algo al profesorado? ¿Os dicen cómo tenéis que trabajar en el aula? ¿Os dan pauta de funcionamiento? ¿Tenéis un soporte por parte del Departamento de Orientación? ¿El niño está ahí de alguna forma planificado y sostenido? Porque yo creo que realmente los psicodiagnósticos y los dictámenes lo único que producen es eso, ¿no? El efecto Pigmalión, es decir, todo lo que vayas a esperar de tu alumno, ¿entiendes? Bueno, sí, es estupendo, es decir, yo espero que mi alumno sea la pera limonera, pues al final es que le voy a ver como la pera limonera, porque es que pues seguro que funciona. Voy a poner de mí todo lo que pueda, y si no me voy a informar, y si no voy a buscar, y si no voy a trabajármelo como me gustaría a mí posiblemente que me trataran, y que no me quitaran la dignidad que tiene y el derecho a la educación que tiene todo el niño, ellos también, por supuesto. Pues yo pediría muy en alto que todo esto se tenga en cuenta, todos estos etiquetajes que se están produciendo, que os pregunto qué es lo que de bueno aporta en estas situaciones. La participación de las familias en este proceso, pues añadir también que a las familias no se les informa que cuando tienen un niño
con necesidades educativas especiales, que para mí todos los niños son personas con necesidades educativas especiales. Por no decir, los profesores también tienen sus necesidades, los orientadores tienen sus necesidades, porque todos somos personas y somos animales sociales que convivimos unos con otros, ¿no? Y esas disquisiciones, ¿no?, de yo soy el que estoy aquí arriba y estoy hablando y nos estamos así escuchando, pues todo configura también unas formas y que deja muchísimo que desear. ¿Cómo no va a participar la familia? No diciéndole su hijo en el momento en el que se le hace un dictamen no va a titular y le vamos a tener aquí aguantadito hasta sexto, y luego espérense, como hay comentarios que me han dicho con un bebé que tengo ahora de 1 año que le tengo seguimiento, no se preocupe que ya le veremos, ahora parece que no, parece que tira para el colegio. No, parece que tira para el colegio, no, que tiene derecho a una educación inclusiva, que es lo que nos trae hoy aquí esta tarde. Bueno, pues ¿cómo es que le están diciendo, luego ya vendrás aquí con nosotros, un colegio de educación especial? En el País Vasco no tienen colegios de educación especial, en Italia se han cerrado todos. Me parece que la educación inclusiva se hace en los centros ordinarios. No tenemos coles para negros, no tenemos colegios para mujeres y para niños, no segreguemos más, no hagamos este tipo de segregaciones, porque son personas con derechos. La formación del profesorado, es decir, si no creamos un cuerpo de docentes, está, pues lo que decíamos, ¿no?, se sacan el título de grado y viva, pues son gente que tiene capacidad. Un arquitecto dile que apruebe una oposición, pues lo mismo la saca, pues de una forma, a la primera, ¿no?, de una forma sencilla. Entonces, ¿quién está dando clase? Realmente con el CAP que hacíamos antes, con el máster que me lo hago a distancia, poco más o menos, y a ver si me toca con mi amigo que está en el centro tal, y bueno, ya que me las firme, porque es que ya ni voy, ya me apaño cuando llegue. Pues no nos tienen que llevar ni al departamento de orientación ni nada, sino que tenemos que generar otro tipo de cuerpo docente que realmente sea quien lo mueva, ¿no?, que esté formando personas que tienen formación en pedagogía, ¿no? Precisamos de un cambio político, ¿no?, y por eso estamos aquí todos, ¿no?, y para mejorar estas condiciones. Nosotros tenemos una ley, que es la ONU, que está sacada por la ONU y ratificada por España. Es una ley de discapacidad. ¿Qué dice esta ley? Dice claramente que los niños con diversidad funcional, con discapacidad, tienen derecho a una educación inclusiva. Lo repito, tienen derecho a una educación inclusiva. O sea, no está en que yo como docente se me encapriche que le doy clases o que no le doy clases, que le dejo que no le dejo. Es que no es así, es que estoy incumpliendo una ley. Es que hay casos y procesos que han llegado a tribunales y que se les están negando, que están mendigando que les dejen estar en secundaria. Me parece denigrante, me parece denunciable, me parece que todo esto necesita cambiarse. Y extraigamos estas coletillas que a lo mejor a la hora de ratificar España permiten que se sigan colando todos estos dictámenes, todos estos psicodiagnósticos, que lo único que hacen es abrir una mecha que al final explota. Para terminar os digo que yo creo plenamente en la trisomía 21. ¿Por qué? Porque los tengo de cerca. ¿Por qué? Pues porque tengo una hija, porque he experimentado que realmente la vida no es como me la contaban, sino como lo he vivido. O sea, soy mujer, no creo que se vaya a cortar la mahonesa porque tenga la menstruación. Ya dejamos los mitos, ¿no? Entonces, como respeto como mujer, como respeto seguramente a una persona negra, como respeto a cualquier persona que esté hoy aquí en la sala, pido respeto para ellos y que se cumpla esta ley que ya está en vigor. Porque el movimiento que yo desde luego he iniciado con mi asociación, que hemos iniciado 2 educadores sociales, más otra gente voluntaria que se nos está uniendo, está movilizando, ya os digo, vamos, tener contacto con 55 países, dar otra esperanza a la gente. Esa esperanza se la tenemos que dar como docentes, se la tenemos que dar en los centros de atención temprana, tenemos que dar esa dignidad. Yo creo que esto ya, como os digo aquí, es algo que ya no se puede parar, que ya no lo vamos a aguantar, y sobre todo os digo una cosa, porque sí se puede. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz, y gracias a Luz en la Finestra, en nombre de todos. Nuestros siguientes invitados son Dolores Luque y Fernando Morión, vienen de la Fundación Secretariado Gitano, una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana. Con ello. Buenas tardes a todos, agradecer a la organización que haya contado con nosotros, a los compañeros del tejido asociativo, y como bien ha dicho Carmen, somos Lola y Fernando, orientadora educativa y técnico del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano. Para quien no nos conozca, la Fundación Secretariado Gitano es una ONG intercultural sin ánimo de lucro que persigue la promoción integral de la comunidad gitana.
y lo hace a través de programas de intervención en las diferentes áreas: salud, vivienda, empleo y educación. La Fundación Secretariado Gitano comienza sus inicios en los años 60, pero hasta el año 2001 no se constituye como fundación. Y precisamente en los años 60 comienza trabajando en medidas educativas y llevando a cabo una medida que por aquel entonces se llamó Escuelas Puente. En materia de educación, la Fundación Secretariado Gitano de 2009 lleva a cabo un programa educativo que se llama Promociona. Este programa educativo Promociona persigue el éxito académico de alumnado gitano y intenta y consigue, porque nos avalan los resultados, que el alumnado gitano acabe la secundaria, que luego continúe yendo más allá, se matricule en el grupo obligatorio o continúe en la formación reglada. Para hablar de las barreras y dificultades que tiene el alumnado gitano, os voy a contar un primer dato para que a partir de ahí entendamos todas las barreras que vienen después. El alumnado gitano o la incorporación del alumnado gitano al sistema educativo comienza hace 30 años, por lo tanto, en una comparativa de tiempo es como quien dice, llevamos 3 días escolarizados. Y esta incorporación al sistema educativo ha pasado por 3 fases. La primera, la exclusión. Por lo tanto, hablamos de un colectivo que ha estado fuera del sistema educativo. Luego, la escolarización segregada, con estas medidas tipo escuelas puentes, que fue una primera tentativa de acercarnos a la escuela, y luego la progresión unificada bajo un mismo criterio. Y muchas veces estas fases se han interpuesto. A partir de ahí podemos entender las siguientes barreras y las siguientes dificultades. A lo largo de estos 30 años de escolarización, los niveles educativos de la población gitana han ido mejorando y los jóvenes gitanos hemos conseguido tener niveles formativos o de instrucción mayores que los de generación anterior. Sin embargo, todavía hay trabajo por hacer y todavía 6 de cada 10 niños gitanos no consiguen acabar con éxito la secundaria. La primera problemática, ¿vale? Bueno, antes de hablar de las problemáticas, sí quisiera deciros que estas barreras que yo voy a comentar a estas dificultades no únicamente vienen del propio alumno y de la familia, también hay barreras que salen del centro educativo y de las propias administraciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera barrera es que aunque hemos conseguido que los niveles formativos de la juventud gitana vayan mejorando, en comparativa con el alumnado general o con el alumnado comparativa del conjunto de alumnado, estamos menos formados, ¿de acuerdo? Al estar menos formados hablamos de una escasez de referentes educativos y hablamos de gitanos que tienen una escasa trayectoria educativa, por lo tanto hay pocos miembros de las familias que tienen estudios postobligatorios. La falta de referentes es una dificultad importante porque la evolución de una comunidad depende de la trayectoria de sus miembros. Si tú puedes, yo también puedo. Evidentemente, esa escasez de recursos o esa escasez de referentes, perdón, es una dificultad que está ahí, a los niños gitanos lo cuestiona bastante. Otro problema que tenemos es los niveles de escolarización. Hasta los 14 años, los niveles de escolarización son similares a los conjuntos del alumnado. Pero a partir de los 15 años empieza a descender esa tasa de escolarización y cada vez más alumnos gitanos empiezan a salirse del sistema educativo ordinario, haciendo especial hincapié en la diferencia en cuestión de género. Las chicas abandonan antes que los chicos. Por lo tanto, hablamos de una importante tasa de abandono prematuro de las aulas o de fracaso escolar. Claro, son niños que como mucho llegan a titular la ESO. Los que titulan, pero luego no continúan más allá. También es importante destacar, debido a una situación prolongada de absentismo, un desfase curricular, que eso evidentemente lo que hace es que tengan una tasa de idoneidad más baja que la del conjunto de alumnado. Es decir, hablamos de que solamente el 25% de alumnos gitanos está en el curso que les corresponde por edad, mientras que en el conjunto de alumnado hablamos del 68%. Aquí ahora mismo vamos a hacer una pequeña intervención, Lola y yo, pero para quien quiera ahondar más en este tema, que además es muy interesante, la Fundación Secretariado Gitano publicó un estudio que se llama El alumnado gitano en secundaria, un estudio comparado en el que participó el Ministerio, participó UNICEF, que está en nuestra página web, gitanos.org, donde hay un estudio bastante denso del año 2013. Por lo tanto, este estudio tiene días de estudio y aparecen datos muy reales y muy actuales que os va a permitir
empaparos todavía más de lo que nosotros vamos a decir. Estos son pinceladas para que os quedéis con algunas ideas, pero ahí lo trabajan más detalladamente. Por lo tanto, ese desfase los provoca muchas veces que repitan cursos. Al repetir cursos hablamos de una desmotivación real. Entonces hablamos de alumnado desmotivado y cansado. El acceso a estudios postobligatorios. Solamente el 3% de los que acaban la secundaria continúan en el estudio postobligatorio. Por lo tanto, hablamos de que abandonan prematuramente las aulas y entonces son pocos los que continúan más allá. Luego, por otro lado, también es muy interesante hablar de la relación familia gitana-escuela, basada en un desconocimiento tanto de la escuela hacia la familia como la familia de la escuela. Desconocimiento de las familias, de lo que es el sistema educativo, y ven a la escuela como algo que no es suyo. Es una entidad, una institución que está ahí fuera, pero que esto no es propio nuestro. Lo mismo pasa con los centros educativos. Es algo como que, bueno, mira, si cuanto menos vengan por aquí, pues mejor. Evidentemente, no hay que achacar la responsabilidad a las familias gitanas. Las familias gitanas, como cualquier familia, lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos. El problema está en que cuando tú no ves la educación y la escuela no la valoras positivamente, no entiendes que eso es lo mejor para tu hijo. Hay familias que evidentemente están mucho más sensibilizadas, como era mi caso, y sí, pero hay otras familias que no. Por lo tanto, el problema empieza ahí, cuando no valoran positivamente la escuela. Perdona, y aquí también yo quería hacer incidencia a la diferencia que hay entre los centros de primaria y lo que es la educación en los institutos, ¿no? Yo creo que la estrategia del acercamiento de la familia a la escuela es mucho más presente en los centros de primaria, eso sin duda. Cuando llegan al instituto es algo tan grande, tan desconocido para la familia, que entonces el desconocimiento es lo que produce ese distanciamiento entre ambas. Cierto. Retomando la idea que dice mi compañera Lola, el desconocimiento de la familia y esa poca implicación, que es lo que está basada en ese desconocimiento y esa desconfianza, ¿vale? Partiendo de aquí y hablando también un poco ya de la escuela, hablamos que una de las barreras también más importantes que tiene el alumnado gitano es la falta de expectativas que tiene el propio alumno sobre sí mismo y que la comunidad educativa tiene sobre él. Es lo que antes comentaba la compañera del efecto Pigmalión. No voy a trabajar contigo, eres gitano, sé que no vas a llegar a nada, con 14 años te vas a quitar del cole, ponte ahí detrás en la esquina, que no me moleste y aquí se acaba la historia. Total, este gitano será de compensatoria. Evidentemente, esto provoca un efecto en el alumno que dice, bueno, como soy gitano tampoco serviré para mucho, me lo está diciendo esta señora, seguramente sea así. Por lo tanto, es una falta de referencia que tiene tanto el propio alumno sobre sí mismo, no se ven capaces de que pueden acabar la secundaria y que pueden continuar más allá, y que también tienen la comunidad educativa. Es decir, voy a trabajar un poco porque, bueno, total, se va a pedir dentro de 2 años, se va a quitar aquí, una tontería empezar a trabajar con él. La segregación escolar, es decir, los docentes que están aquí, sobre todo los que trabajan en secundaria, lo conocen bien. Cuando los niños llegan a un instituto, hablamos de un primero F. Después de la A, B, C, D, hay un primero F donde están todos los niños gitanos, porque bueno, vamos a dejarlo ahí. Este es el grupo de compensatorio, los metemos todos ahí, que estén todos juntos, que la armen, que la formen, vamos a trabajar habilidades básicas como el respeto, el turno de palabra y poco más, y tampoco lo vamos a decir mucho. Esa segregación existe en los centros educativos. Y en un nivel más amplio hablamos de centros guetos, donde más del 40% es de población gitana, únicamente. Es decir, este es un centro que evidentemente aparece por los planes de vivienda que se hicieron en su momento, donde, bueno, van al cole que tiene más cercano y llega un momento en que te das cuenta de que haces el cómputo y más del 40%, más del 50%. Y yo he visto centros en los que más del 80% son alumnos gitanos. Eso es un centro gueto. Por lo tanto, eso es una medida completamente contrario a la inclusión, es una medida segregadora, que lo que hace es aunando todos a una y evidentemente el contexto hace que los niños no salgan adelante. Y también es muy importante la falta de profesorado, la falta de formación del profesorado. No te preocupes, que la falta de formación, es decir, yo soy diplomado en magisterio, licenciado en pedagogía, pero yo toda la formación que tengo en temas de interculturalidad es porque yo me la he buscado aparte. No porque a mí la facultad, la universidad que yo estudio en la UCA, que yo queja no tengo, porque la Universidad de Cádiz es una buena universidad, no trabajaba, la verdad, a mí no me enseñaron a trabajar el tema de interculturalidad en el aula. Es decir, a mí me prepararon, como ha dicho antes el compañero, para la máquina de Tonucci. Vas a tener 30 niños,
Tienes que formarlo y van a salir todos iguales. Entonces, claro, el profesorado muchas veces está impotente porque le faltan medidas y estrategias para trabajar con esos alumnos. ¿De acuerdo? Estas dificultades y estas barreras, evidentemente, lo que hace es que merman la trayectoria educativa de los niños gitanos y las dificultades. Bueno, pues ahora si me queda un minuto, ¿no? Pues mi papel, yo soy la técnica de orientación educativa en el programa Promociona, como ha comentado él, ¿no? Y la verdad que es un programa de éxito, es muy poquito a poco. Yo trabajo aquí en la zona de Vallecas y trabajo con poquitos chavales, sí, trabajo con poquitos chavales, pero porque se apuesta también por una intervención de calidad, ¿no? Mi trabajo consiste en atender individualmente a los chavales y yo trabajo con lo que es toda la comunidad educativa, con los centros educativos, con la familia y con los diferentes agentes sociales, que hay muchos chavales que están participando en otras asociaciones, ¿no? Entonces, como propuestas, ¿qué se pide? Que es también yo me identifico mucho con la educadora, con la compañera anterior, la educadora social, porque yo como me muevo por tantos centros educativos, sí me encuentro con la imagen que ha dado Chema, ¿no? Centros donde el profesorado también se siente muy solo, hay profesorado que apuesta por la población gitana, pero también mucho tiempo lo sacan, como decían, los términos que habéis utilizado hoy aquí, en plan misionero, quedándome por las tardes, atendiendo a familias por las tardes, y dentro de los centros también bandos de profesorados, profesores que creen y tienen expectativas positivas con respecto a la población gitana, y profesores que para nada, que por el hecho de ser gitano, el concepto que tiene es que es un chaval de compensatoria. A mí me ha pasado, o sea, que me puedo comentar, me ha pasado de llegar a un centro y decir, este chaval es de compensatoria, y porque la madre en ese momento fue a protestar, mi hijo no es de compensatoria. Mi hijo viene de un centro donde no es de compensatoria, y la madre se lo peleó, ese chaval está en bachiller, no era un chaval de compensatoria. Pero digamos, el tema de las minorías, a veces de cara a la administración, pues facilitar que te den, pues eso, la media profesora de compensatoria o la profesora compensatoria, ¿no? Entonces, a la administración educativa, ¿qué se le pide? Pues favorecer la incorporación temprana del alumnado en la educación. Si contemplamos que la educación infantil no es obligatoria, hay muchos chavales que llegan directamente a lo que es la educación primaria. Si llegan a un primero de primaria, ¿con qué desfase llegan? Ya están totalmente excluidos. Pero la educación infantil no es obligatoria, donde se trabaja. Entonces hay una gran diferencia de un chaval que llega a un primero sin saber leer, sin saber nada, como llegan hoy en día los chavales a primero. Pero de todas maneras, desde que yo empecé a trabajar hace muchísimos años con la comunidad gitana, la incorporación ha aumentado. Digamos que la escolarización, tanto en infantil como en primaria, prácticamente la mayoría de la población gitana está escolarizada, por lo menos en secundaria. ¿Qué pedimos también a la administración? Desarrollar programas de orientación, de refuerzo y apoyo educativo para el alumnado y para sus familias. Programas como el que yo llevo, que yo también lo entiendo, que es una apuesta a un programa como el programa Promociona, pero también hay centros que te dicen, es que estas carencias las tiene que cubrir la administración, no una entidad social que viene de fuera. Pero son apuestas también donde hay un seguimiento, donde hay un conocimiento de la cultura gitana y donde por qué un chaval funciona en un contexto y luego a lo mejor llegas al instituto y no funciona, porque yo lo he comprobado. Chavales que funcionan afuera en la educación no formal y llegan al instituto y no se encuentran en su sitio. Garantizar el acceso al material didáctico. O sea, tenemos chavales, me sorprende cuando en la escuela pública hay chavales que ya están excluidos por el hecho de no poder acceder al material educativo, por no poder acceder a los libros de texto. Chavales con un gran interés que me dicen, fíjate, viene a clases y sin libros, ¿cómo lo vas sacando? ¿Qué interés tiene esta niña? Sin embargo, como la familia no tiene posibilidades, o vamos a trabajar con esa familia a ver de qué manera puede ir pagando poco a poco la cuota que le piden, pues a lo mejor están los libros en la despensa, pero como la familia no tiene, o sea, que eso también es lo que estamos viviendo, ¿no? Y el tema de la implementación de programas para la prevención del abandono temprano. Centros educativos, le paso a los centros educativos. Los centros educativos, como decía el compañero, el equipo directivo, para mí, yo lo veo, es la espina dorsal de un centro, en función de cómo funciona el equipo directivo, va a funcionar el resto del centro. Yo he estado en centros donde chavales gitanos que
que a lo mejor por una cuestión de llevar a los hermanos más pequeños al colegio de primaria llegan una hora tarde y tenerse que quedar en la puerta porque son todos iguales, no, perdona, son todos iguales pero al mismo tiempo son todos diferentes. Si tú conoces realmente, yo sé que es muy difícil en un centro por implantar ese tipo de medidas, si tú conoces realmente la realidad de este chaval, ábrele la puerta, porque está haciendo un esfuerzo. No tiene, a lo mejor hay chavales, los chavales adolescentes no tienen, gitanos no tienen el mismo nivel de responsabilidades ni desempeña el mismo rol que un chaval que no es gitano dentro de su familia. Hay chavales que como adolescentes en sus familias tienen, o sea, se les exige un tipo de cosas que no se les exige a un chaval que no es gitano. El tema de la formación del profesorado, sobre todo en diversidad cultural, no estamos hablando ya del tema de gitanos, no gitanos, tema de sensibilización, es un tema el tema de expectativas, en función, pero nos pasa a todos, en función de lo que esperen de mí, así voy a funcionar yo. ¿Qué pasa? Yo me encuentro con chavales cuando yo planteo el programa promocional y no me lo derivan, me dicen, es que esta niña va bien, en primero de la ESO, va bien, porque es una niña académicamente muy buena, digo ya, pero tiene otro tipo de necesidades diferentes. Cuando llega a cuarto, Lola, tú no estás trabajando con fulanita, no me la quisisteis derivar. Digo yo he hablado con la niña, pero quiero decir, las necesidades, el planteamiento, el nivel de sus referentes en su entorno. Estamos hablando, por ejemplo, en un entorno como de Vallecas, donde mucha población pertenece a un ámbito de exclusión social, donde no tienen referentes positivos en sus familias, donde no han visto nunca un chaval gitano en bachiller, y donde tienen que sufrir con 14 años que le digan, ¿qué haces? ¿Te estás apoyando? ¿A hija que quieres ser abogada? ¿Qué haces estudiando? Una niña adolescente con 14 años en la edad en que está viviendo y tener que soportar todo eso también a veces de su propia comunidad. Entonces, esos espacios individuales que muchas veces el centro no llega porque el profesorado no tiene tiempo y a veces pues depende del profesor. Depende del profesor, si tiene sensibilidad, busca esos espacios para hablar con determinados chavales y decirle, tú puedes, continúa adelante, no eres rara porque estés estudiando, eres uno más y estás ejerciendo tu derecho. El tema de la masificación, como decíamos, el tema de la escolarización, no puede haber centros donde haya un 30% de chavales de alumnado gitanos en desventaja social. O sea, centros donde la mitad de la clase son en primero de la ESO, la mitad son niños gitanos que vienen con una trayectoria de asentismo escolar que te quiere salir de ahí, lo tiene muy difícil. El salto está de segundo a tercero. Quien llega a tercero, más o menos vamos tirando de él y puede que termine la secundaria, a veces abandona antes. El tema de la distribución. Y luego, pues igual, yo me encuentro con profesorado muy implicado, pero con otro profesorado. Hace años recuerdo que en un centro de primaria en Pan Bendito llegó un profesor que decía en la puerta, con un 90 y tantos % de población gitana del centro, poco se hizo en la Inquisición con los gitanos. Poco se hizo. O sea, ese tipo de comentarios o escuchas de profesores. Igual que otros creen y apuestan por ellos, ¿no? Pero ese tipo de comentarios fuertes. ¿Cómo se va a acercar esa familia al centro? Si lo que voy a llegar cuando llegue al centro, realmente me voy a encontrar... o sea, yo he estado en centros donde ha venido la policía y decir una madre, pero esa policía que viene por mí, diciendo, es que, o sea, alucinante. Y salir yo del departamento de orientación y hablar con la madre, ponerle la mano así, mujer, pero mira, así con voz, o sea, un tipo de acercamiento, un tipo de afectividad. ¿Ese centro cambia el equipo directivo? El funcionamiento es totalmente diferente con las familias gitanas. No tiene nada que ver. Las familias empiezan a acercarse al centro. El tema con la comunidad gitana y las familias, pues evidentemente queda muchísimo trabajo por hacer. Hay muchas familias que por el entorno, yo tengo niñas que están en cuarto de la ESO y quieren continuar estudiando. Su entorno no les permite que continúen estudiando. Hay mucho trabajo de concienciar a las familias de que si esa niña quiere continuar estudiando, tiene que salir del barrio, porque vamos a dar una oportunidad a estos niños. Queda muchísimo por hacer, pero también hay quienes salen y que están en la sombra, eso está claro, lo tengo clarísimo. También conozco chavales que están haciendo la selectividad hoy en día y me ha llamado una madre y me dice, Lola, mi niña está haciendo eso de la selectividad, pero yo no sé muy bien, que yo voy contigo y me dices a ver cómo tiene que hacer el acceso a la universidad. También los hay y están en la sombra. Nada más.
todos los agentes asumimos nuestra responsabilidad, los niños gitanos siguen adelante. Muchísimas gracias, Lola y Fernando, y gracias a la Fundación Secretariado Gitano por esa exposición, yo creo que tan clara, y todas las propuestas que creo que se pueden recoger. Nuestro último invitado es Higinio Vera. Viene representando a la asociación Incluye, que es una asociación para la inclusión educativa y la autonomía de los niños y de las personas con discapacidad visual. Así que muchísimas gracias, y cuando quiera, Higinio. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por invitarnos, gracias a todos vosotros. Me habéis acongojado porque yo solamente soy un padre y además estudié GB y FP, y eso creo que es una lacra. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Y tenía muchas cosas preparadas, pero como hay un poco de tiempo, pues voy a intentar resumir. Si me dejo algo, pues me echáis una mano, mis compis que están ahí, que me echen una mano. Bueno, Incluye es una asociación de padres de niños ciegos y con discapacidad visual, que acoge entre sus socios a todas aquellas personas que estén comprometidas con la educación y con la formación del alumno con discapacidad visual. Bueno, pues intentamos o queremos intentar que sea hasta que se incluya en la sociedad con su actividad laboral. Llevamos poquito tiempo, no hemos cumplido todavía el año, llevamos más tiempo trabajando, pero como asociación realmente llevamos cerca de un año. Y nos juntamos porque detectamos, sobre todo a raíz de los últimos recortes en materia de, bueno, en todo, pero sobre todo en educación, que bueno, pues nuestros niños estaban sufriendo ciertos problemas con su educación, sobre todo por parte de que no se cubrían o no se cubren las necesidades que tienen, ¿no? Con los niños con discapacidad visual, en su momento, cuando entró en vigor la ley de inclusión, pues se optó por un sistema de itinerancia de los profesores, ¿no? Los profesores, que en su mayoría eran profesores que venían de centros especiales de la ONCE, con mucha experiencia, bueno, pues lo que se hizo fue incluir a los niños en sus colegios de barrio y demás, y que estos profesores itinerasen, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que esta itinerancia se ha convertido en algo fatal. Fatal porque al final los criterios por los que se trabajan con los niños están muy reducidos. Están reducidos a que el profesor tiene, para que os hagáis una idea, todos los apoyos de los niños con discapacidad visual vienen de parte del profesor de apoyo, ¿vale? Y luego la buena voluntad que tengan los profesores de aula y los PTs y demás miembros del equipo, ¿no? Que, bueno, pues ahí hay de todo. Pero el apoyo de los niños con discapacidad visual, el máximo, o sea, son 3 horas a la semana. 3 horas a la semana, que además se dividen en 2 clases, o 2 turnos de hora y media. Con lo cual, y además, esa hora y media, desde el primer día de curso se hace una programación y se dice: fulanito, contigo vengo lunes y miércoles, de tal hora a tal hora, y se ha acabado. Y si te tocan clase de lengua, te tocan clase de lengua, y si te tocan clase de matemáticas, y vas mal en matemáticas, qué suerte, y si te tocan clase de música, te tocan clase de música. Y entonces, y si tienes que trabajar con el niño en otra asignatura, tienes que sacar al niño del aula, cosa que a nosotros nos parece que no es ni medio normal. Los niños jamás deberían salir del aula, hay que trabajar con ellos de forma que no salgan del aula, porque entonces es un elemento más diferenciador de los niños y un elemento más para que se sientan o que los demás compañeros le perciban como alguien distinto. Luego hay casos ya que si además el niño está en educación especial, ya es una barbaridad, porque la educación es a demanda. A demanda. ¿Eso qué es? Eso es un engaño. Eso es un engaño total. Eso es la forma de decir: sí, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Porque no van. Porque lo tiene que solicitar el centro. Porque el centro no hace caso de lo que dice el padre, como decía antes mi compañero, porque los padres muchas veces no se los escuchan.
y cuando te pones ya en posiciones enconadas y te peleas con ellos, pues van una vez al mes. Una vez al mes. Eso creo que tiene que desaparecer totalmente. Y bajo nuestro punto de vista, la solución sería, pues como habéis dicho todos los demás, que el profesorado tenga una formación distinta. Lo primero que hay que hacer, bajo mi punto de vista, para tener una educación inclusiva, es cambiar la formación del profesorado. Eso me parece que es fundamental. O sea, no nos podemos, por supuesto, como en todos los aspectos de la vida, tiene que haber profesionales que estén especializados en temas determinados. Pero es que ahora la sensación que nosotros percibimos es que los profesores no tienen formación suficiente. Cuando le llega un niño al aula, normalmente ni siquiera saben que van a tener un niño con cualquier tipo de deficiencia, cualquier tipo de diversidad funcional. En el caso de los niños con discapacidad visual, hay veces incluso que hasta varias semanas después de estar en clase no se dan cuenta de que tienen un niño con discapacidad visual, porque a veces no es perceptible, perdón. Soy hay veces que tú tienes tienes delante a un niño con discapacidad visual que tiene sus ojos perfectos, no te das cuenta de que tiene esa discapacidad, y cuando se dan cuenta pues ya empieza. Hay muchas veces que el choque es bastante fuerte, ¿no? Entonces creemos que la opción pasa por eso, por la formación, pero sí es verdad que para eso se necesita mucho tiempo. Entonces, mientras eso llega y se concreta, o esperemos que se concrete, lo que pensamos es que se necesita reforzar la actuación de los profesores de aula ahora mismo con el apoyo de una figura que me parece que en las clases de TDA existe, que es el integrador social. No sé si es así. Bueno, pues para los niños con discapacidad visual no existe. Lo del integrador social, además, es que suena bien. O sea, integrador social, yo creo que es lo que se necesita. O sea, hay que educar, hay que darles contenidos a los niños. Si tienen que saber matemáticas, si tienen que saber lengua, pero tienen que saber manejarse socialmente. O sea, yo creo que es tan importante, si no más, que el tener contenidos. Yo antes también hacía referencia a ello en Chema, ¿no? Esos equipos, además, también hay que reforzar, y en el caso de la discapacidad visual, pensamos que también hay que reforzar los equipos con técnicos rehabilitadores. Los técnicos rehabilitadores son los que, para los que no los conozcáis, los que enseñan a manejar el bastón, los que enseñan a... Que os estoy emocionando. El técnico rehabilitador es la persona, la figura que enseña a nuestros hijos a ser autónomos. O sea, por su déficit visual, ellos tienen que coger una memoria física, por decirlo de alguna manera. Lo que ahora mismo creo que quiere decir Virginia es que esas figuras existen de manera puntual. O sea, yo creo que en los equipos específicos deberían introducirse esas figuras, ya no solo en el equipo de discapacidad visual, en todos los equipos específicos, en todos los equipos de orientación, esas figuras deberían existir, porque la educación hoy en día se centra en lo que es el nivel académico. O sea, el nivel social está fuera totalmente de los colegios, y en el momento en el que hablas con cualquier profesor, que por eso es por lo que no sé con quién hablaba antes, con Cecilia, creo, no entra dentro de las competencias de los profesores. Hoy en día, eso, o sea, los horarios no lectivos, los niños están abandonados en los colegios, absolutamente. Y es que esa autonomía, gracias. Esa autonomía lo que va a hacer es que los chavales, los niños, al final sean más libres, ¿no? Que es lo que todos pretendemos. Yo os digo la verdad, que sepan más matemáticas, menos matemáticas, a mí yo creo que no es lo más importante. Yo creo que lo más importante es que se sepan defender en su vida cotidiana, y a lo mejor nos trabajarán de astrofísicos y otros serán barrenderos. Bueno, pues ya está, pero que tengan la suficiente autonomía para ser lo suficientemente libres, ¿no? Que no tengan que depender de otras personas para poder manejarse en la vida. ¿Problemas que tenemos? Pues muchos. Lo del profesorado ya lo hemos visto. Los libros.
Los libros en braille son, bueno, ¿os acordáis de la enciclopedia Larousse? Pues un libro de bolsillo puede ser como los 20 tomos de la enciclopedia Larousse. Entonces, eso no es... a ver, está claro que el braille es fundamental. Es fundamental para una persona ciega trabajar en braille. Yo por lo menos así lo pienso, ¿no? Tienen que trabajar con él desde el principio, desde que son pequeños, porque va a ser su sistema de lectoescritura. Y por mucho que haya métodos mucho más avanzados, están los ordenadores y demás, si te falla y un día no tienes luz, tienes que saber leer. Y la única forma de saber leer es con el braille. Entonces, sí, vale, no se puede dejar, pero hay otros métodos que hay que empezar a trabajar con ellos, porque el libro braille no empieza a no ser operativo. Hay veces, yo tengo una casa pequeña, mi hija en su habitación no puede tener todos los libros de su curso porque no nos caben. Porque es que ya IKEA no me vende más estanterías, es imposible. O sea, no caben en mi casa. Y además, y otra cosa, aunque las tenga en mi casa, no los puedo, mi hija no los puede transportar todos los días porque necesitaría comprarse un scooter o un motocarro de esos que hay antes, y no puede conducir porque es ciega. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que nos arrastra tener a los padres. Entonces, la solución, pues la implementación del libro digital, pero un libro digital accesible, totalmente accesible, no solo para las personas con discapacidad visual, para todas las personas. En ese aspecto nosotros, aunque llevamos poco tiempo, como os he dicho, estamos en conversaciones. Hoy hemos tenido una reunión con ANELE, que es una asociación de editoriales, imagino que la conoceréis. Y bueno, pues estamos intentando dar pasitos para hablar con ellos y ver qué se puede hacer, cómo se puede solucionar. Sabemos que la cosa es complicada y nosotros no somos profesionales, pero sabemos que también que hay mucha gente que lo puede hacer, que hay profesionales suficientes en España como para hacerlo. Y si nosotros, que somos 4 monos, 4 padres que nos hemos juntado, la mitad de las veces nos juntamos en el retiro porque no tenemos ni siquiera donde juntarnos, o en el Palacio de Cibeles, hemos llegado a poder hablar con el director o con el presidente de ANELE. ¿Qué no pueden hacer las instituciones? ¿Qué no puede hacer la Asamblea de Madrid? ¿Qué no pueden hacer las fuerzas políticas? Y me refiero a todas, pero claro, hay que querer y hay que hacer una ley en la que todas las fuerzas políticas trabajen y tengan parte importante en esa ley. Porque al final, la única forma de que se respete la ley de inclusión va a ser que sea parte de todos. Si se hace como hasta ahora, que cada uno que ha llegado ha hecho lo suyo y lo de los demás no valía, pues nunca se respetará la ley de educación. Ningún tipo de ley educativa se va a respetar así. Por eso, Cecilia lo decía en su intervención antes, hay que trabajar juntos con todas las fuerzas políticas. Cada uno tendrá una postura, pero hay que buscar puntos de acercamiento y hay que bueno, pues eso, ponerse de acuerdo, ¿no? Eso en cuanto a los libros. Luego tenemos la adaptación del puesto de estudio, lo mismo. Con los libros braille, o sea, y la máquina Perkins, tú necesitas 2 mesas. Entonces, y además el libro, el libro braille ya te ocupa 1,5. La máquina Perkins muchas veces la tienes que tener en el suelo. Es tercermundista. Entonces, pues igual, hay que buscar pues recursos para poder solucionar estas situaciones, ¿no? Esas situaciones y bueno, pues hay adaptaciones tiflotécnicas y tecnológicas que hacen la vida más fácil, que les ayudan a los niños a estudiar de una forma más moderna y quizás hasta cierto punto más lógica, ¿no? Y sobre todo más lógica por los tiempos en los que estamos en la era de la información y de las nuevas tecnologías, ¿no? Eso está claro. Pero esos recursos son caros, muchos de ellos están ya desactualizados, los que los pueden disfrutar se encuentran con que tienen mogollones de averías y las averías son caras y luego los tienes que llevar y mientras no tienes ese recurso pues estás en inferioridad de condiciones, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas para que los niños con discapacidad visual, en general todos los niños con cualquier tipo de discapacidad, tengan las herramientas necesarias para poder seguir la clase o las clases con la normalidad que tiene un niño vidente, por ejemplo, que cuando se le rompe
el lápiz, se va a la papelería, compra otro y por 30 euros, por 30 céntimos de euro y 2 minutos de darse un paseo, lo tiene solucionado. En nuestro caso no es así. ¿Qué más deciros? Bueno, no solo se trata de los medios materiales. Hay muchos recursos que necesitan pues, todos los niños con necesidades especiales, ¿no? Pero bueno, como decía, en los colegios no solo se aprende lengua y matemáticas, también se aprende o hay que aprender comportamientos sociales, ante los demás hay que aprender a respetar, a ser respetado, bueno, a aprender a formarse como persona, ¿no? Que creo que eso se está olvidando. A mí me da la sensación de que se está olvidando. Y hay que trabajar con los niños en los espacios. Yo os comentaba mi experiencia cuando yo estudiaba de tener ese espacio que era un aula de alumnos y demás, pero ya no solo eso, hay que trabajar con los niños en los colegios, o sea, en los recreos, hay que trabajar con los niños en los comedores, en las actividades extraescolares que promueven los propios colegios, que muchas veces se dice, bueno, vamos a hacer judo, vale, muy bien, pues vamos a hacer judo, pero no hemos pensado en que tenemos un niño con silla de ruedas, o no hemos pensado en que tenemos un niño con discapacidad visual, o con, no sé, pues hay que valorar también el hacer o el adaptar esas actividades o hacer actividades que también puedan hacer esto los niños con necesidades especiales, ¿no? Que además también la pueden realizar el resto de los niños, que no tienen por qué ser segregantes y exclusivas para niños con discapacidad visual. No sé, a mí se me ocurre jugar al voleibol, que es un juego solo, única y exclusivamente para ciegos. Joder, yo cuando veo a algún vidente que juega al voleibol se lo pasa pipa. O sea, que seguro que los niños no lo conocen. Si lo conociesen, a lo mejor hasta lo practicarían también. Y da igual que sea el vidente o no, porque te van a poner una gafa con la que no va a saber nada, con lo cual, bueno, ahí los ciegos siempre tendrán algo de ventaja por la utilización del oído. Pero bueno, más cosas. Muchas cosas. Vale, muy bien. Pues el minuto que tengo es para echar la bronca a la Consejería de Educación, con la que también tenemos constantes reuniones y, bueno, con la que también tenemos algunas reuniones y bueno, pues les informamos de nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque los niños pensamos que, o sea, la Consejería nos ha abandonado desde hace muchos años. Nos ha abandonado como rompiendo, había un convenio de colaboración entre la ONCE y la Consejería de Educación. Ese convenio se rompió unilateralmente por parte de la Consejería, por parte de la dirección que ha habido en los últimos años. ¿Por qué? Porque sí, simplemente porque ella tenía otra forma de hacer las cosas. No sabemos si había algún tipo de interés también por medio. Pensamos que sí, pero no lo podemos confirmar. Y la verdad es que bueno, pues necesitamos que se vuelva a firmar ese convenio para que los profesionales de ONCE, que son los que más experiencia tienen, pues puedan enseñar, y que además en la Consejería de Educación, por favor, que dejen que los profesionales que tienen más experiencia enseñen a los que tienen menos experiencia, porque con el problema de la interinidad y o sea, el equipo específico de educación especial visual, el problema es que hay mucha interinidad, porque además, como es un equipo que tiene que estar rotando y tiene que ir de un colegio a otro y demás, nadie lo quiere. O sea, seamos locos, pues la gente lo que quiere es un puesto en un sitio que diga, vale, pues yo estoy aquí, ahora estoy aquí y estoy tranquilito, pero ahora tengo que ir aquí, ahora, joder, que me voy corriendo, que no pillo, que es que cuando puedes ir en coche vas en coche, cuando no en transporte público y tienes... Eso la gente no lo quiere, porque además le genera un estrés, ¿no? Y eso hace que bueno, pues que antes lo comentabais, los profesores no llegan a conocer a los niños y los niños no llegan a conocer a los profesores de apoyo, porque los de aula, bueno, pues hacen lo que pueden, pero muchas veces no es suficiente. Y que los niños no conozcan a los profesores de apoyo y los profesores de apoyo no conozcan a los niños es un hándicap más, ¿no? Seguro que se me ha olvidado alguna cosa, pero simplemente bueno, yo simplemente resumir un poco. Hay que dar marcha atrás con los recortes y dotar a los centros de medios suficientes o de recursos suficientes, tanto económicos como personales, con profesores de apoyo y los bueno, pues es lo que habíamos hablado del profesor sombra o
o el integrador social. Hay que respetar la ratio, que lo habéis dicho todo, en las clases con alumnos de necesidades especiales. La formación del profesorado, empezar a hacer una nueva ley o una nueva forma de formar profesores, y mientras tanto, bueno, pues el apoyo y sobre todo hay que dar un apoyo, y esto, perdona que me exceda, pero es que me parece fundamental, hay que apoyar también la educación no formal. Es decir, hemos hablado de los recreos, de las actividades extraescolares, las escuelas oficiales de idiomas. Creo que ayer salió, ayer no pude venir, pero creo que lo estuve viendo un poco por YouTube y creo que ayer salió. En las escuelas oficiales de idiomas no hay ningún tipo de apoyo. Es más, si tú tienes una adaptación que mi hija, por ejemplo, está estudiando francés en la escuela oficial de idiomas, tiene una línea braille que se la ha proporcionado para trabajar en el colegio suyo la Consejería de Educación. Bueno, pues llegamos al absurdo de que esa línea braille no puede salir del colegio. Mi hija tiene que pedirle a la ONCE otra línea braille, que se la hemos tenido que pedir y afortunadamente nos la ha concedido, porque si no hay que pagar le cuesta 3.000 y pico pavos. Y no puede sacarla del colegio. Le digo, oye, vamos a ver, para llevarla a la Escuela Oficial de Idiomas, que es una formación también, que no puede salir del colegio. Y si sale del colegio, te tienes que hacer tú responsable, hacerte un seguro para la línea braille, aparte de que ya tienes que pagar, porque la discapacidad en España es muy cara, no sé en el resto del mundo, yo no he salido poco, pero es muy cara en España. Encima tienes, o sea, es que esas barreras ya no son solo las barreras arquitectónicas, las barreras que nos pone la propia Consejería de Educación son muchas veces, bueno, yo no las quiero calificar, creo que no se puede calificar. Pero bueno, sigo. Soluciones. La implantación del libro digital accesible, la actualización de los recursos tiflotécnicos y tecnológicos y la adaptación del puesto de estudios. Y nada, ya Muchas gracias, Higinio, y muchas gracias a la Asociación Incluye por hacernos ver todas las barreras y por toda la propuesta de posibles soluciones. Nunca un minuto estuvo mejor aprovechado. Y ahora ya cerramos aquí la intervención de los invitados a mesa y ahora tenéis el tiempo, todos aquellos que queráis realizar propuestas, comentarios, compartir reflexiones, es vuestro momento. Gracias. O presentarse, porque hay colectivos que Exactamente, lo que dice Cecilia también, daros a conocer, presentaros y contarnos. Buenas, ante todo felicitar a todos por las intervenciones tan maravillosas que nos habéis hecho. Yo soy Almudena, soy maestra de infantil, aunque ahora estoy en compensatoria. Entonces, vamos, me parecía muy interesante este foro porque mi colegio está aquí abajo, aquí en Vallecas, y es un cole con mucha integración, con mucha población gitana, digamos que es un cole de esos retos. Entonces, vamos, me ha venido todo fenomenal. Luego, como delegada de CGT que somos, nosotros a Belén Aldea la estamos dando mucha caña con el tema de las necesidades educativas especiales. Porque antiguamente en la Comunidad de Madrid había una orden que decía que los niños, que cuando tú tenías en el aula un niño de educación especial valía 2 plazas, con lo cual te bajaba la ratio, que era un desahogo y te permitía dar una calidad educativa, y además había máximo 2 niños de necesidades educativas especiales por aula. Ahora mismo en la Comunidad de Madrid no tenemos nada que regule cuántos niños puedes tener. O sea, nosotros nos estamos encontrando, mi cole, con niños, también un aula PGD, o sea, un cole con aula preferente, con hasta 4 o 5 niños de necesidades. Desde infantil, 28 niños con 4 o 5 niños de necesidades. Hay que empezar a hablar de maltrato ya. Hay que empezar a denunciar a la Consejería por incumplir los convenios de los derechos de los niños de la ONU y empezar a sacar todo eso a la palestra y con denuncias públicas de que es un maltrato y no de tener miedo a hablar de maltrato. La Comunidad de Madrid está maltratando a todos y a todas nuestros niños y niñas. Nosotros desde el sindicato lo estamos denunciando, lo vamos a seguir denunciando tanto el tema ratio, pero en especial con los más vulnerables, como pueden ser los niños de compensatoria, con ratios excesivas, con niños de aulas PGDs, con los niños de discapacidad, es mucho más el maltrato, porque son más vulnerables. Entonces dejarlo ahí, que una de las cosas sería hacer una moción en la que se planteara eso, que es un maltrato, y denunciara donde sea, hasta el Tribunal Superior. Nos estamos mirando todas las leyes que se puede, a las que nos podamos agarrar para presentar una denuncia. Es que está aprobado, se ha aprobado una proposición no de ley este año, este curso, en la que hablaba de las ratios y hablaba, lo que se dejaba es al Departamento de Orientación
el determinar si eran 2 puestos o 3 puestos incluso, es decir, que dependiendo un poco. Está aprobado, pero no lo aplican. Claro, pues esto, claro, yo digo que de todos los partidos políticos lo que tenemos que, vamos, y desde la ciudadanía hay que presionar porque haya una ley clara que no pueda permitir eso, que no pueda permitir que en un aula haya niños de necesidades que no me dé la gana, sino que hay un máximo. Claro, esto es lo que estamos intentando decir, Claro, porque dices, una proposición no de ley, ¿la pueden hacer caso o no? Por eso es una proposición de ley, por eso queremos hacer una proposición de ley, para que sea de obligado cumplimiento. Pues yo animo a que eso siga adelante y nos apuntamos a ello. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo José María, soy miembro de Grupo La Finestra, soy educador social de atención primaria y de formación soy maestro. Yo de las cosas más importantes que aprendí cuando estudié magisterio, quizás la más importante para mí era saber cuál era la función del sistema educativo, que no es lo mismo que los profesores. La función del sistema educativo no es otra que la de cribar, no es otra distinta. Creo que aquí lo hemos visto de una forma como muy palpable, ¿no? Las personas con diversidad funcional no es que ya se queden fuera, es que ya quedan prácticamente fuera del sistema educativo, ya en un gueto, apartadas que no nos peleamos, ¿no? Eso es lo más discriminatorio y es un maltrato institucional a la madre. Lógica, nosotros tanto lo mismo. Yo trabajo con chavales que tienen dificultades socioeconómicas y lo que comentabas, ¿no? Que un 25% de los chavales tienen que repetir. Mis chavales, los chavales que trabajo con ellos, tienen un coco que a muchísimos de nosotros nos dan 20.000 vueltas. Pero ya sabemos de entrada que no van a titular. Me parece algo preocupante y también un poco cuál es esa causa, ¿no? La causa es, creo que algunos de vosotros lo habéis puesto de manifiesto, es el etiquetaje, no es otra que el etiquetaje. Yo aquí ya te etiqueto de que tú no vas a llegar, y es que no llegas. Es que ya hago yo lo que sea para que no es que lo hagas, somos inconscientes. No llegan. Yo me acuerdo que a los chavales con los que yo trabajo les digo y les repito 20.000 veces, ¿cómo no vais a ser capaces? Sois capaces de cualquier cosa. Y luego me voy al centro educativo y les tengo que decir a los profesores que han hecho un cambio impresionante, funcionan de maravilla. La verdad que antes no iba muy bien, pero es que ahora va fenomenal. Es un chaval que funciona a las 1000 maravillas. ¿Cómo ha cambiado? Yo estoy muy orgulloso de él. Y entonces el profesor lo ve con otros ojos y entonces sí que somos capaces de aprobar. Yo creo que hay una yo creo que lo mismo que tú decías, no hay un maltrato institucional inconsciente seguramente por parte de los profesionales, pero hay un maltrato institucional. Y creo que hace falta muchísima formación al profesorado y no tan solo al profesorado, a todos los que trabajamos a nivel en la educación para realmente ser capaces de ver a los chavales, a cualquier chaval con otros ojos y que realmente la escuela sea inclusiva de todos. La escuela, si no es inclusiva, no es pública. Cuando a los que tienen diversidad se van fuera, no es una escuela pública. Cuando los gitanos se quedan fuera, no es fuera porque no titulan, no es una escuela pública, es una escuela para unos cuantos. Entonces yo creo que hay que haber un cambio importante a nivel político, como estamos comentando, de generalmente crear una ley que sea de verdad inclusiva y a nivel de los profesionales de que realmente seamos capaces de ver a los chavales con otros ojos para que así realmente yo, bueno, soy Rosa y en este momento estoy representando al Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid y creo que somos una figura bastante importante para llevar a cabo todo esto y para estar incluidas pues en este caso en los centros, en la comunidad, para hacer realidad pues eso, la educación inclusiva. Y además es que tenemos una herramienta que a mí me gusta mucho, aparte de la pedagogía, y es que podemos crear contextos educativos donde nos dé la gana y donde nos deje. Entonces yo puedo poner una mesa, puedo poner un sofá, puedo poner un aula, puedo poner un banco en un parque, puedo estar en una esquina y estoy haciendo una labor educativa. Pues nada. Pues eso, socioeducativa, inclusiva. Hola, yo soy Manuel Pañego, pertenezco a Incluye y bueno, como en la primera parte se le ha dado mucha cera a los profesores, yo le voy a echar un capote ahora. Se habla mucho de que a los profesores de apoyo que van a los colegios, en este caso a nivel visual,
visual para los niños, son los que se encargan de, por ejemplo, digamos, dotarles de las ayudas necesarias para que puedan continuar con la clase de una manera normal. Claro, ahí hay un pequeño problema, y es que el profesor de aula a veces no puede enfrentarse a circunstancias derivadas de enseñar a ese niño, como puede ser, por ejemplo, hacerle un examen. El profesor va a hacer un examen, el niño hace el examen en braille. El profesor no tiene obligación de aprender braille, de momento, ojalá y algún día sí sea obligatorio cuando salga de la universidad, pero de momento no tiene obligación. ¿Qué es lo que sucede? La profesora de apoyo no va a volver a ir hasta dentro de una semana. Y como tengas la mala suerte de que caiga enferma, hasta dentro de un mes. Ese niño alguien le tendrá que corregir el examen para saber si ha aprobado o no ha aprobado. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Pues, por ejemplo, se han dado muchos casos de niños que han hecho el examen, sus compañeros han hecho la recuperación del examen y el niño todavía no sabe si ha aprobado ese examen. Bueno, y ahí es donde choca contra los profesores. Igual que a los niños se les dota de ayudas ciclotécnicas para que puedan realizar sus estudios, no estaría además también al profesor de aula dotarle de alguna herramienta ciclotécnica que le permita iluminar esos exámenes de una manera automática, o si no, poderlo dejar a algo. Con lo cual, el profesor podrá hacer mejor su trabajo sin necesidad de saber braille y sabrá si ese alumno ha aprobado o ha suspendido, y lo mejor, el niño también lo sabrá. Lo ideal es que aprenda braille, ¿eh? Eso es lo ideal, pero bueno, mientras lo metéis en normativa y los profesores desde la universidad salgan ya sabiendo braille y signos y todo que como debería de ser, bueno, de momento os dejamos eso. Hola, buenas tardes, soy Alba y bueno, yo también estoy en la asociación Influye, pero bueno, voy a hablar un poco por mí. Quiero decir que no hablo ni representando las opiniones de Influye ni nada. Yo quería defender la educación no reglada, ya ha habido más gente que la ha defendido, pero yo quería defender más específicamente la educación no reglada de informática, que yo es este año lo que estoy haciendo. He intentado hacer cursos de informática y me ha costado Dios ayuda encontrar a gente que me lo pueda dar, y fuera de 11 y de gente ciega que haya por ahí que de clases de informática, no he podido. Es decir, en las academias que hay de informática en Madrid he visitado varias y lo que más me han puesto son peros, y además los programas que tienen son programas suyos muy específicos para algunas cosas que no funcionan con los lectores de pantalla que hay para ciegos. Entonces, pues, muchos peros y poca ayuda en ese sentido. Y luego, otra cosa muy breve, que antes no he podido intervenir. Me ha parecido muy bien la intervención de Chema Salguero, pero me ha parecido que tendríais que haber concedido un poco más de tiempo para que hablara del apartado de soluciones. Creo que ha reflejado muy bien los problemas, pero si hubiese tenido un poco más de tiempo para hablar de las soluciones, pues hubiera sido muy interesante, hubiera sido casi, yo diría, una de las cosas más interesantes de esta actividad de esta tarde. Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí, buenas tardes. Me llamo Julio, yo también pertenezco a Incluye, pero me gustaría hablar más como padre en esta ocasión, ¿no? Yo, después de estos 2 días de escuchar a todas las asociaciones y a los profesionales que han venido, me pregunto si realmente tenemos una educación inclusiva. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que en absoluto, ¿no? Hace 30 años que empezó una estafa, un fraude, un engaño a las personas más desfavorecidas, a las personas más vulnerables, cuando se abrió la ley de integración y se llevó a los niños con necesidades educativas especiales
a los centros ordinarios. Una estafa que, aparte de que ha sido económica, porque hemos visto durante todos estos años que mientras nosotros estábamos pidiendo recursos para nuestros niños y se los negaban una y otra vez, después hemos visto que la gente se estaba llevando ese dinero de los recursos a países exóticos, ¿no? Pero una estafa también, un engaño moral. Un engaño moral porque a estos niños se les prometió que seguirían incluidos en centros educativos ordinarios con todos los recursos que necesitaban. Y esos recursos educativos nunca han llegado. Muchos dirán que gran parte de estos alumnos han salido adelante. Yo he leído hace poco que algunas estadísticas en las que parece ser que los niños con necesidades educativas especiales tienen menor índice de abandono que la media, de niños que no tienen esta problemática, ¿no? ¿Pero por qué pasa esto? Yo creo sinceramente que es porque estamos hablando de personas valientes, estamos hablando de héroes, que luchan día a día no solo contra la adversidad que ellos tienen, sino que tienen que luchar contra la indiferencia de sus compañeros, contra la incomprensión de sus profesores y la incompetencia de quienes deberían haber velado por sus derechos y no lo han hecho. Hemos venido aquí para lamentarnos por una parte y para denunciar los problemas que tenemos, pero también hemos venido porque creemos que tiene que haber una nueva ley de inclusión. Y esta ley tiene que definir los derechos de estos alumnos. Tiene que definir los recursos que necesitan. Porque si no, no podremos llegar nunca a la igualdad. Tenemos derecho a poder reclamar. Y solamente podemos reclamar si sabemos a qué tenemos derecho. En algunos momentos también tendremos que pensar en el futuro de estos alumnos, los cuales una vez que terminan sus estudios se encuentran inexorablemente condenados al paro o lo que es peor, terminan escondidos en sus casas como no hace tantos años. Y por último me voy a permitir hacer una broma, ¿no? Ayer en la exposición de Gerardo Echeita yo le recordé una frase que a mí en su día me impactó cuando venía a decir más o menos que si no estaríamos sacrificando la felicidad de estos alumnos en aras a conseguir una inclusión que más bien parece utópica. Yo esta frase se la regalaría con el permiso del señor Echeita, se la regalaría a los diputados de esta asamblea para que se acostaran con ella y a ver si en el plazo de unos meses pueden dar a luz una ley que todos deseamos y que todos queremos. Tú no quieres que duerma, ¿no? Entonces... Yo quería hacer una pregunta a la Fundación de Secretariado Gitano, que es una de estas situaciones, como también hablaba, en que uno no sabe muy bien qué decisión tomar o qué postura tomar. Muchas veces yendo a actos en distintos sitios, me encuentro, aparte de los centros gueto, yo por ejemplo he trabajado mucho tiempo en Orcasitas y había clarísimamente centros gueto, pero sí me he encontrado en colegios que, pues con una importante población gitana, y una de las cosas que me decían como herramienta contra el abandono escolar era que intentásemos que los colegios se convirtieran en CEIPSOS, es decir, colegio más eso. Para mí no es un formato, es decir, a mí no me gusta como formato, yo estoy por escuela 06, colegios de primaria y luego secundaria y FP, pero claro, nos decían, sobre todo las chicas, cuando están en el colegio y ya se han enrollado con las familias, están perfectamente aclimatados y están todos de repente, tienen que irse a otro centro totalmente ajeno, y un poco lo habéis planteado en vuestra exposición, que ahí ya, es decir, exactamente, y de repente por el camino, chicas y chicos que nunca habían faltado a clase, que habían estado totalmente integrados, de repente dejan abandonar. Y planteaban como una de las soluciones, es decir, que nosotros planteásemos aquí en la Comunidad de Madrid, el que todos estos centros fueran centros con secundaria obligatoria, de tal forma que entendían que iban a continuar ahí, ¿no? Y que luego ya, es decir, cuando ya llega a secundaria obligatoria, si quieres hacer bachillerato o no hacerlo, pero estás mucho más enterado, tienes mucha más edad como para tomar decisiones. Entonces yo no sé esto qué os parece a vosotros, porque les digo que a mí el modelo no me gusta, pero en estas circunstancias
el profesorado lo veía clarísimo que era una solución y una herramienta importante. Evidentemente, lo que planteas tú hay que tener en cuenta, porque sí es cierto que la comunidad gitana no es homogénea, es muy heterogénea, entonces la realidad que haya en cada territorio puede ser muy distinta. Si evidentemente hablamos de un territorio en común, como me hablas de Orcasitas, quizás fuera una medida a lo mejor que fuera una solución efectiva. Por ese tránsito pasan todas las familias gitanas. Recuerdo cuando yo pasé de mi colegio, tuve que pasar a UNIE, mi madre lo pasó regular, porque además yo tenía que abrir un instituto que era un instituto gueto, y la primera medida que tomó esa gitana fue la de no ponerme en ese centro porque no era un centro de calidad. Entonces ella, como quería tener un hijo formado, pues yo soy el más grande, dijo no, mis hijos aquí no van a ir a otro centro educativo donde van a tener más posibilidades. Entonces yo sé, mi madre estuvo todo 2 años acompañando, me llevaba y me traía, porque sé que para ella suponía un esfuerzo grande, y ese medio sí que existe dentro de la familia gitana, pero es una etapa o un proceso por el que tienen que enfrentarse. Sí es cierto que mi madre, por ejemplo, estaba más sensibilizada, por lo tanto ella se preocupaba en conocer a quién era mi tutor, el profesor de referencia, ir cada trimestre por mis notas y preguntar cómo iba, participaba en el AMPA, de tal forma que ella que sí se acercaba, porque sí quería saber dónde se movía sus niños, o sus hijos, y dónde estaban, qué es lo que hacían, cómo era el centro educativo. Entonces, si me planteas que era una medida que desde el profesorado sería clarísima, quizás para ese territorio sí hubiera sido efectiva, porque date cuenta de tener en cuenta esa heterogeneidad de la comunidad y la realidad que hay en cada territorio. Sí, es cierto que yo conozco centros aquí de primaria en Vallecas que sí dicen, si continuásemos aquí, los chavales continuarían. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco familias gitanas también que me dicen, no, yo a ese centro no quiero ir, que hay muchos gitanos. Y lo está diciendo ella que como gitana, pero porque también busca un centro de calidad. Entonces, no llegan a los centros concertados. Pero si hay familias que quieren colegio concertado porque dicen, yo lo meto desde pequeñito ya hasta cuarto, ya no tengo que plantear el cambio. Entonces, sí es cierto que, como dice él, en determinados barrios sí favorecería la continuidad. Bueno, yo quería preguntar, no sé a quién, porque a vosotros no sé si me sabes responder, a lo mejor los profesores me saben responder de otra manera. Antes hablabais del tema de los equipos docentes, hablaba Cecilia, lo comentaba allá afuera. Yo creo que es muy difícil que se pueda hacer un equipo docente cuando el director de un colegio no sabe hasta el día 1 de septiembre qué profesores va a tener nuevos y qué profesores no. Es imposible planificar nada, ni saber cómo trabaja la gente que va a tener, o sea, no va a poder confiar en las personas con las que va a trabajar. Serán buenos profesionales, peores profesionales, pero él ni corta. Evidentemente me meto en cosas que yo no tengo ni idea, no soy maestra, no soy funcionaria, o sea, no tengo ni idea. Pero todo esto es consecuencia de la interinidad. Me meto en tema de los derechos laborales de muchas personas, evidentemente. Pero yo creo que ciertos profesionales, pues eso, equipos de orientación, equipos específicos, o sea, alguna fórmula hay que sacar para que esa interinidad no se dé tanto en estos equipos, como comentaba antes Higinio. O sea, nosotros este año en el equipo de discapacidad visual hemos tenido una orientadora que lleva mucho tiempo, pero otras 2 orientadoras a tiempo parcial interinas que el año que viene no continúan. O sea, mala suerte he tenido que una de ellas este año ha hecho muy bien su trabajo, pero se va. O sea, es imposible que haya una formación continua. O sea, a mí no me importa que no sea gente de 11, o sea, simplemente gente que sepa, o sea, que aprenda a hacer su trabajo. Y yo no sé si eso se puede regular de alguna manera. Por eso digo que no sé a quién le tengo que preguntar. Si alguien me sabe responder. No, perdona, yo con el tema de la población gitana sí me pasa que en centros de difícil desempeño me dicen es que deberían ser centros donde hubiese profesorado que pudiese elegir este centro, porque también a lo mejor han empezado con un proyecto educativo que está funcionando y cuando ya se han enganchado a determinado profesorado, pues se van a otro centro. Entonces, bueno, pues desde la administración, pues como decía otros compañeros, puntuar más ese desempeño. Pero es que realmente que yo me he encontrado con profesores llorando porque se han encontrado con un centro que no sabían a qué centro iban. Entonces, a lo mejor es el último profesor que ha probado y en su primera experiencia métele en un centro esto.
te lo digo, profesores llorando, me los he encontrado. Entonces, claro, realmente, si se dice que centro van o si se da la opción de elegir determinados centros, hay profesores que están muy implicados y quieren determinados centros para trabajar porque creen en una determinada población o que creen en un determinado proyecto. ¿Por qué no se da la opción de elegir? Yo quería contestarte también, como soy profe, pues también contarte que ya no es solo un problema de la interinidad, que también, tú dices, bueno, se podrían dejar a interinos que apuestan por un proyecto en comisión de servicios para que sean plantilla estable, sino también un problema económico que lo vemos en el cole de una manera muy visible. Sustituciones del profesorado, la administración no las cubre hasta que han pasado 16 días. Profesores que estamos esperando que lleguen a principio del curso, la administración considera que hasta que no llegan los niños, esos profesores no son necesarios. La escuela dice, claro, en este periodo son niños cuando nos organizamos, nos reunimos, leemos informes, citamos a la familia muchas veces antes de que empiecen a llegar los niños. Pero tú dices, ya no es solo una cuestión de plantilla estable, sino de que la administración hace unos cálculos para ahorrarse unos euros, porque la educación le importa un pleno. Yo quería apuntar una cosa más para, en este caso, para Cecilia, para que lo tomes, para que lo anotes. No, me gustaría que en la medida de lo posible nosotros hemos expuesto todos nuestros problemas y está muy bien, y somos asociaciones, tejido asociativo, somos padres, somos profesores y tal, pero yo creo que hay que escuchar también a los alumnos con necesidades, con diversidad y con necesidades especiales, que yo creo que en la mayoría de los casos van a ser los que mejor pueden exponer los problemas que tienen y cómo se pueden resolver, porque además normalmente se buscan ellos las estrategias para resolverlas muchas veces porque no les llegan de otro lado. Entonces, simplemente apuntar eso, que creo que sería muy efectivo el poder escuchar a los alumnos con cualquier tipo de discapacidad para intentar también inmiscuirlos además en buscar el que se promulgue esta ley. Nada más. Ya, si no hay más palabras, si queréis, pues simplemente agradeceros a todos la asistencia y recordar sobre todo que este era un punto de partida, o sea, este era, hola, ¿qué tal estás? Nos estamos conociendo y hablamos un poco, pero que nuestro proyecto, desde luego, es seguir trabajando por una parte en este marco general, en esta ley inclusiva, elaborada entre todos, porque yo creo, antes comentabais, es que si los partidos políticos, es precisamente lo que tratamos de hacer, es que seáis vosotros quienes construyáis la ley, porque vosotros no sois de ningún partido político en concreto, vosotros sois colectivos que están trabajando por una educación inclusiva. Plantear vosotros este marco, intentamos plantearlo entre todos y desde luego lo planteamos al resto de los partidos políticos. Se trata sobre todo de que seáis vosotros que no sois de Podemos, o yo que sé si sois de Podemos, a lo mejor si lo sois y todo, ¿no? No tengo ni la más remota idea, yo creo que sois colectivos que están implicados en un modelo educativo que es un modelo inclusivo y vamos a intentar trabajar entre todos. Entonces, aparte de eso, yo creo que también comentaba que hay otras iniciativas parlamentarias que a mí se me iban ocurriendo ideas. A mí se me ha quedado la cabeza de ser profesora, se me está poniendo como cabeza de parlamentaria y ya escucho a la gente y digo, anda, puedo hacer una iniciativa de estas u otra o la otra. Entonces, yo he escuchado por aquí muchas cosas, o sea que me pondré también en contacto con muchos de los colectivos para plantearos cosas que habéis ido contando, que digo, oye, se puede hacer una iniciativa para arreglar este problema muy en concreto o esta situación muy en concreta, aparte de que sigamos trabajando en un marco que es el que tiene, es decir, se trata de hacer una ley para defendernos para defender nuestros derechos, porque una ley de inclusividad educativa es defender los derechos de todos y sobre todo de los más vulnerables. Entonces, hemos puesto un correo, os escribiremos a todos los que habéis estado inscritos, este correo lo podéis pasar a quien quiera, sobre todo para recibir, por una parte, toda la documentación, las ideas, las aportaciones que tengáis, y a medida que vayamos tratando de empezar a trabajar por lo menos en las líneas o en el esquema de esta ley, pues os lo iremos mandando, pues también para que haya un intercambio, y nos citamos, yo creo, para este otoño para otro foro como este en el que ya trabajemos sobre documentos colectivamente. Pues muchísimas gracias.
Gracias.